Qué gusto poder volver a saludarlos. Espero que estén muy bien. ¿Todos tienen pantalla ahí? Disculpen. Sí, Sí, ¿verdad? profe. Va, Sí, profe. perfecto, muy bien. Entonces, la semana pasada comenzamos a ver algunos temas importantes respecto al curso de estadística, ¿verdad? Permítame, voy a cambiar de silla porque está mejor. Bueno, la semana pasada comenzamos a ver unos temas de nuestro curso de estadística. Ya vimos un poco de la introducción, ¿verdad? Y el día de hoy quiero que, bueno, ya veíamos las diferentes ramas de la estadística y decíamos nosotros principalmente nos vamos a concentrar dentro de lo que es la estadística descriptiva, ¿verdad? No vamos a entrar, perdón, no vamos a entrar tanto en detalle dentro de lo que es la estadística inferencial. Sin embargo, vamos a hablar mucho más a detalle acerca de la estadística descriptiva, ¿verdad? Como bien lo dice su nombre, un tipo de análisis, un tipo de estadística que describe únicamente los objetos, ¿verdad? O los elementos de estudio. Por ejemplo, vamos a ver variables, como bien nos dice aquí, sus escalas de medición, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos esta imagen que nosotros tenemos en pantalla, podemos estudiar múltiples situaciones de un objeto en particular. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, ¿cuántas personas hay en esta imagen? Ustedes podrán decir, bueno, hay 2 personas, ¿verdad? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Verdad? ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos son adultos? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen los ojos claros? ¿Cuántos tienen los ojos oscuros? ¿Cuántos tienen el pelo claro? ¿Cuántos tienen el pelo oscuro? ¿Qué más? ¿Cuántos son hermanos? Probablemente. Y múltiples situaciones que podríamos estudiar. Por ejemplo, ¿cuántos años tienen? Podríamos estudiar también de ellos cuál es su estatura. ¿Qué más les interesaría a ustedes saber de esta imagen? Si son morenos o blancos. Si son morenos o blancos, muy bien. ¿Qué más podríamos estudiar? ¿Qué Color más se de les sus ocurre? ojos. El color de sus ojos, muy bien. ¿Qué más? Colocho o pelo liso. Exactamente, muy bien. Si es colocho o pelo liso, exactamente. ¿Qué más? El color de sus pelos también, ¿no? Color del pelo, ¿qué más? ¿Qué más pueden estudiar ustedes de esa imagen? ¿Qué se les ocurre? Su voz, ¿no? ¿Cuál? Sí. Su voz. La voz, ajá, si es una voz de timbre agudo o si es de timbre grave, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? ¿Algo que se les ocurra? A ver, Nazario, ¿qué le gustaría a ustedes saber de esta imagen? ¿La edad? La edad, muy bien, ajá, exactamente, ¿qué edad, verdad? Si son en meses, ¿cuántos meses tiene uno? ¿Cuántos meses tiene otro? A ver, Marlene, ¿qué le gustaría a usted saber de esta imagen? ¿Cuál? Condición social. Condición social, perfecto, muy bien, Marlene, exactamente, ¿verdad? A ver, Leslie Ávila, ¿qué le gustaría a usted saber de esta imagen? Si son traviesos. Si son traviesos, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Sí, porque uno puede ser tranquilito y otra persona puede ser traviesa, ¿verdad? Precisamente, muy bien. Entonces, tantas cuestiones que nosotros podemos estudiar de una imagen, ¿verdad? Sin embargo, los estudios que analiza la estadística son orientados hacia algunas características en particular. Por ejemplo, la estadística puede decir, bueno, yo quiero saber de todos los niños que hay en cierto grupo de población, cuántos son niños, cuántos son niñas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen más de 5 años? ¿Cuántos tienen menos de 5 años? O igual o menos a 5 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros estudiamos ciertas variables de interés, ¿verdad? Podemos estudiar la estatura, la temperatura, ojo con eso, ¿verdad? La temperatura es bien importante. ¿Qué temperatura tiene el del lado izquierdo? ¿Qué temperatura tiene el del lado derecho? Por ejemplo, ¿verdad? Síntomas podríamos estudiar también, ¿verdad? Si alguno ha tenido diarrea o ha tenido gripe, ha tenido alguna cuestión similar, ¿verdad? Podemos estudiar muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, veremos que las variables, ¿verdad? Que es precisamente lo que nosotros estudiamos, nos dice, una variable es una característica observable
que ojo con lo que nos menciona aquí, que varía entre los diferentes individuos de una población, ¿verdad? Siempre va a variar. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables, ¿verdad? Así es como tratamos nosotros de resumir la información en forma de variables. En los individuos, por ejemplo, de una población peruana, la información de uno a otro es variable, ¿sí? Por ejemplo, podemos estudiar el grupo sanguíneo, algunos pueden ser A, otros B, otros son AB, otros son 0, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, esto es solamente una cualidad, ¿sí? Es una característica, no es algo que podamos contar, ¿estamos? Entonces, eso quiero que quede bien claro, no se puede contar, por lo tanto es una variable de tipo cualitativa, ¿sí? Cualidad, es una cualidad. Bueno, también podemos estudiar su nivel de felicidad, ¿verdad? Por ejemplo, si está deprimido, regular, feliz o muy feliz. También solamente es una cualidad, no es una cantidad. ¿Estamos? Entonces, como es una cualidad, son unas variables de tipo cualitativas, como las que habíamos estado hablando la semana pasada. Ojo con esto, el número de hijos, ¿verdad? Aquí sí podemos nosotros calcular cantidades. Una persona puede tener 0 hijos, 1, 2, 3, 4, la cantidad que haya tenido, ¿verdad? En este caso es una variable cuantitativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es numérica, ¿estamos? Entonces es una variable cuantitativa. Y una diferencia que vamos a ver nosotros dentro de las variables cuantitativas es que se pueden clasificar dentro de estas dos formas, como discreta o como continua. ¿Cuál es la diferencia entre una discreta y una continua? La discreta solamente utiliza números enteros, 1, 2, 3, 0, ¿verdad? Por ejemplo, son números enteros. Pero la continua utiliza números con decimales, 1.62, 1.74, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Claros con esa diferencia? ¿Claros? ¿Dudas con esa diferencia? Está todo claro, profe. Va, perfecto, muy bien. Entonces, continuemos. Veamos entonces. Entonces, como ya decíamos, las variables por su naturaleza pueden ser cualitativas, ojo con esto, cualitativas o cuantitativas. Este cuadro sí quiero yo que por favor, cópienlo, y ojo con esto, ¿verdad? Si yo les pregunto, por su naturaleza, ¿cómo se clasifica esta variable? Bueno, cualitativa o cuantitativo. Pero si yo le pongo por su escala de medición, puede ser la cualitativa. Mira, pues, ojo con esto. Las cualitativas, ya dijimos, son cualidades, ¿verdad? Estas cualidades se pueden clasificar como dicotómicas o politómicas. ¿Qué significa esto de di? El prefijo di significa dos. O sea que solo pueden haber dos respuestas. O sí o no, o blanco o negro, o... Bueno, para fines prácticos no vamos a decir hombre y mujer, porque hoy hay pues mucha discrepancia al respecto, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo podríamos decir nacional o internacional, o sí o no. Por ejemplo, ¿usted ha viajado fuera de Guatemala? Sí, no, ¿verdad? No hay para más, ¿sí? No puede existir una persona que diga, mira que más o menos, ¿verdad? No, eso no existe. O sí ha viajado o no ha viajado fuera de Guatemala, ¿verdad? ¿Tiene visa? Sí, no. ¿Sabe manejar? Sí, no, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Tiene carro? Sí o no, ¿verdad? No hay a medias, ¿estamos? Entonces, eso es una variable cualitativa de tipo dicotómica, y la politómica es la que puede tener varias opciones, siempre y cuando sea cualitativa. Eso quiere decir que no incluye números, ¿verdad? Solamente es una cualidad, ¿estamos? Bueno. Por ejemplo, una politómica podría ser ¿qué tan feliz se siente hoy? Triste, más o menos, feliz, muy feliz, ¿verdad? Como lo que veíamos en el ejercicio anterior. Esa puede ser una politómica. Bueno, estas escalas cualitativas por su escala de medición pueden ser nominales u ordinales. La nominal, como bien lo dice su nombre, ya lo habíamos visto la semana pasada,
solamente nomina, ¿verdad? Pero ninguno vale más que otro, ojo con eso. Ninguno vale más que otro. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, divorciado, ¿verdad? Etcétera, viudo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Unido, ¿verdad? Hoy en día. Pero ninguno vale más que otro, todos valen exactamente lo mismo. Pero como decíamos, si hablábamos de escala socioeconómica, ¿verdad? Socioeconómica para nuestra sociedad, bueno, está el rico o el de escala socioeconómica alta, media y baja, ¿verdad? En ese caso, hablando desde el punto de vista económico, sí hay una diferencia, ¿verdad? Sí hay una diferencia en cuanto a escala socioeconómica, ¿verdad? Pero dentro de la escala cultural, pues ninguno va a valer más que otro, ¿verdad? Bueno, sin embargo, siguen siendo variables cualitativas, solamente son cualidades, ¿estamos? Pero si yo mis variables, yo las puedo contar, yo las puedo medir, yo las puedo calcular, entonces es una variable de tipo cuantitativa, ¿sí? Cuantitativa, ¿estamos? Va. Entonces, por ejemplo, yo en su tarea les voy a colocar de esta manera, les voy a colocar un cuadrito, yo todavía no les he subido esa tarea, pero ya se las voy a subir en un momento. Les voy a colocar un cuadrito más o menos de esta manera. Les voy a poner aquí las variables y, por ejemplo, aquí va a decir algo así más o menos, ¿verdad? Algo así. Estas son quali y estas son quanti. Entonces usted, por ejemplo, yo le pongo aquí marca de carro. Entonces dice, bueno, marca de carro es una cualitativa dicotómica o politómica. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Pero si yo les pongo marca de carro, sabemos que es una politómica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente hay dos marcas de carros, ¿verdad? ¿Es nominal por su escala? ¿Es nominal o es ordinal? Nominal, bueno, dice usted, u ordinal. Bueno, es una nominal, ¿verdad? Porque, pues, no, ninguno vale más que otro, ¿verdad? Y así sucesivamente ustedes van a ir completando su tarea. ¿Estamos? Para que más o menos tengan una idea. Bueno, pero continuando con las escalas cuantitativas, como ya decíamos, pueden ser discretas o pueden ser continuas. ¿Cuál fue la diferencia que les dije entre discreto y continuo? A ver quién se recuerda. ¿Qué es una discreta y qué es una continua? ¿Cuál utiliza decimales y cuál no utiliza decimales? Pues su mismo nombre lo dice. A ver, voy a preguntar a cada uno si no me contesta. Vamos a ver. Vamos a ver quién tiene. Va a ver, Michelle Cabrera. A ver, Michelle. Por favor, active su micrófono, Michelle. Sí. A ver, Michelle, ¿qué opina usted? ¿Cuál es la diferencia entre una variable cuantitativa discreta y una continua? Profe, la discreta es 1, 2, 3, así dijo, ¿verdad? Exactamente, Y la son números cuantitativa- enteros. Y la otra tiene como decimales. Exactamente, esa es la principal diferencia entre las variables cuantitativas discretas y las continuas, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Y estas variables cuantitativas, por su escala de medición, las podemos clasificar como de intervalo y como de razón. Las de intervalo son, como bien lo dice su nombre, va a un intervalo, de un intervalo a otro. Por ejemplo, puede decir, bueno, vamos a estudiar cuáles son las edades de la población. Bueno, yo pongo aquí de 0 a 10 años, de 11 a 30 años y de 30 años en adelante, ¿verdad? En adelante, 30 años en adelante. Bueno, entonces digo, de 0 a los 10 hay 100 personas, ¿verdad? De los 11 a los 30 hay 200 personas. Y de los 30 en adelante hay 150 personas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son escalas de intervalo, ¿verdad? Porque me está dando un intervalo, ¿estamos?
No me está diciendo cuántas exactamente de 10, cuántas exactamente de 15, cuántas, y así sucesivamente, sino que me está dando intervalos, ¿verdad? Y de razón cuando realmente pues solamente me dan un valor en particular. Pero ahorita vamos a ir viendo eso para que no se confunda, ¿bien? Bueno. Entonces, como ya decíamos, las variables por su naturaleza se dividen en cualitativas y cuantitativas, ¿verdad? Cualitativas y cuanti. Quali de cualidades, quanti de cantidad. ¿Estamos? Entonces, esas diferencias, por favor, no se les olviden, no las confundan. ¿Estamos? Bien, bien importante. Bueno, vamos con la primera categoría, las variables categóricas o también llamadas cualitativas. Nos dice, estas son el resultado de la observación de cualidades o atributos. Por ejemplo, el género, ¿verdad? Si en base al mapita que nosotros teníamos antes, a ver, el género, ya sabemos que es una variable cualitativa, ¿verdad? ¿Es nominal o es ordinal? A ver qué opina Michelle Cabrera. ¿Es nominal o es ordinal? Michelle. ¿Es ordinal? Es ordinal. ¿Alguien opina diferente que Michelle? Nominal, profe, Nominal. porque todos son iguales. Exactamente, ¿verdad? Nominal porque todos son iguales, ¿verdad? Decíamos, en la ordinal, como bien lo dice su nombre, sí hay un orden, ¿verdad? Hay uno que va primero, otro después y otro después. Pero en la nominal no, ¿verdad? Todos valen exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el género es una cualitativa únicamente nominal. Fumar, ¿verdad? Fumar en su escala, ¿qué será? ¿Nominal u ordinal? Ordinal, profe. Ordinal. ¿Qué opinan los demás? Bueno, desde el punto de vista donde nosotros lo veamos, ¿verdad? Porque desde el punto de vista hablando de salud, obviamente va a tener mucha mejor salud una persona que no fuma, ¿verdad? A la persona que sí fuma, eso sí. Pero si lo vemos desde el punto de vista social, todo vale lo mismo el que fuma que el que no fuma, ¿verdad? Nadie vale más ni nadie vale menos. Ahora, ¿esta será dicotómica o será politómica? ¿Será dicotómica o será politómica? ¿Qué opinan ustedes? Dicotómica. Dicotómica, ¿verdad? Porque solo dice sí o no. Solo hay dos Ajá. opciones, sí o no. Muy bien, perfecto. A ver, el grupo sanguíneo, ¿qué opinan? Ya dijimos es una variable cualitativa, pero ¿de qué tipo será? ¿Será dicotómica o politómica? Politómica. Politómica también, ¿verdad? Porque hay varios grupos sanguíneos, el A, el B, el AB, el O0, ¿verdad? O el O. Religión, dicotómica o politómica. Politómica. Politómica también, ¿verdad? Hay muchas religiones. Bueno, nacionalidad, dicotómica o politómica. También politómica. También politómica, perfecto, muy bien. A ver, según su escala, ¿la religión será nominal o será ordinal? ¿Alguna religión vale más que otra? Nominal, profe. Nominal únicamente también. ¿Y la nacionalidad? Nominal. ¿sí? Nominal también, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Se dan cuenta, la mayoría son nominales, ¿verdad? Porque a menos que yo les diga, a ver, desde el punto de vista de promedios, a ver, dígame cuáles son los promedios, quién tiene buen promedio, mal promedio, intermedio, ahí sí les digo, bueno, obviamente vale más el que tiene mejor promedio, ¿verdad? Académicamente hablando, ¿verdad? No socialmente hablando, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con esta diapositiva? Ok. Bueno, como ya decíamos, las variables cualitativas pueden ser dicotómicas cuando solamente hay dos respuestas y también en politómicas, ¿verdad? Cuando hay más de dos categorías, ¿verdad? Por ejemplo, aquí teníamos las religiones, los continentes. Si a uno le preguntan de qué continente sos, esa sería una politómica.
¿verdad? Bueno, solo quiero ver cómo vamos con el tiempo. Vamos bien, vamos bien. A la 1. Tenemos 19 minutos todavía. Entonces, una variable bastante interesante, las politómicas, ¿verdad? Como ya decíamos, pueden existir varias opciones. Si yo les digo los colores del semáforo, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que será? ¿Dicotómica o politómica? Dicotómica. ¿Cuántos colores tiene el semáforo? 3. Ajá, entonces, ¿qué sería? ¿Dicotómica o politómica? Politómica, ¿verdad? Politómica. Porque politómica nos dice más de dos categorías, ¿verdad? Más de dos categorías. Perfecto, muy bien. A ver, vamos a ver qué otra cosa. Si yo les digo el estado civil de una persona, ¿qué será? ¿Dicotómica o politómica? Politómica. Politómica, ¿verdad? Muy bien. Aunque ojo con lo que les voy a decir, ¿verdad? Nosotros comúnmente en la sociedad, nosotros conocemos como el casado, el soltero, el divorciado, el viudo. ¿Qué más? ¿Qué otro estado hay? El unido, por ejemplo, ¿verdad? Son los estados civiles que nosotros conocemos, ¿verdad? Sin embargo, les comento que ante la ley solamente existe el casado y el soltero. ¿Estamos? Solamente esas dos existen ante la ley, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la ley, pues sí es una dicotómica, ¿verdad? Porque la ley solo identifica dos estados, soltero y casado. Solo reconoce dos estados, soltero y casado. Pero desde el punto de vista social, nosotros sabemos que las clasificamos como más, ¿verdad? Soltero, casado, divorciado, viudo, unido, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son variables cualitativas, en este caso, politómicas, ¿verdad? Politómicas. Muy bien. Ahora, vamos ya no con las cualitativas, sino vamos con las cuantitativas. Como ya decíamos, son las variables numéricas, ¿verdad? Bueno. Estas variables numéricas son el resultado de conteos o mediciones, ¿verdad? Poder contar cuántas personas cumplen con ciertas características en particular, o poder realizar diferentes mediciones en diferentes individuos, ¿verdad? Bueno, ya decíamos, las variables cuantitativas pueden ser de dos tipos. Pueden ser discretas o pueden ser continuas, ¿verdad? Eso era lo que habíamos hablado. O discretas o continuas. ¿Cuál es la diferencia entre una discreta y una continua? Como bien nos decía su compañera, la discreta utiliza números enteros, mientras que la continua únicamente utiliza números con decimales, ¿verdad? Puede utilizar 0.2, 0.000002, o sea, utiliza decimales, ¿verdad? Por eso se llama continua, porque su numeración continúa, ¿verdad? Así apréndanselo, que no varía porque su numeración continúa incluso dentro de los decimales. Mientras que la discreta solamente me puede decir un número entero. ¿Sí? Bueno, entonces, ejemplos de estas variables cuantitativas, ya sea discretas o continuas. Por ejemplo, nos dice aquí, ojo con lo que nos menciona aquí, ¿verdad? Pero solo voy a, aquí está. Aquí tenemos discretas y continuas. Va. Discretas, por ejemplo, el número de empresas de producción, ¿verdad? No podemos decir 1.6 empresas, no, decimos 2, decimos 3, decimos 4, 100, 200, 300, 55, 23 empresas, 24 empresas, 6 empresas, cualquier cantidad, siempre y cuando sean números enteros. A eso se le llama discreta, ¿verdad? Es una forma de expresarlo de forma discreta. Y la continua, por ejemplo, como ya decíamos, la continua utiliza decimales dentro de su estructura, ¿verdad? Dentro de estos ejemplos tenemos la altura, el peso, la temperatura, la edad, ¿verdad? Entonces son variables muy importantes que debemos de aprender a identificar. ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? No, profe. ¿Seguros que no hay dudas? Va, perfecto, muy bien. Permítame un momentito. Va, entonces, como decíamos, ¿verdad?
Bueno, esta es la clasificación básica de las variables cuantitativas, discretas y o continuas. Veamos que ahí dentro de las discretas también nos pone otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice el número de empresas de producción, tenemos que decir o es una, es dos, son tres, son cuatro, etcétera, pero tiene que ser números enteros. Número de hijos, si a usted le preguntan cuántos hijos tiene, usted no va a decir, ah, mire, tengo 2.5 o 3.1, ¿verdad? No, uno dice 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, o 0, ¿verdad? Si alguien no tiene hijos, 0, ¿verdad? No puede decir tengo 0.3 hijos, ¿verdad? No, son números enteros, ¿estamos? Un número de botellas de aguas gaseosas, de igual forma, ¿verdad? No puedo decir yo tengo 2.5 botellas de aguas gaseosas, no, ¿verdad? Entonces, o tiene una, tiene dos, o tiene tres, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra? A ver, ¿qué otro ejemplo me pueden dar ustedes de una variable cuantitativa discreta? Algo que tenga que ser un número entero. ¿Algo que se les ocurra? Cuantitativa discreta. A ver si yo le digo, Brian, a ver, dígame, ¿cuántos ojos tiene usted? ¿Ah? 2. 2. Entonces, ¿qué sería? ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta, ¿verdad? Si yo le digo, a ver, Antonieta, si yo le digo, ¿cuál es su altura? Continua. Es continua, ¿verdad? A ver si yo le digo, Juana, ¿cuántos dedos tiene usted? ¿Cómo? Discreta. Discreta, ¿verdad? Bueno, en ese caso, imagínense que una persona perdiera una porción de algún dedo, pues sí podría, ahí sí podría ser continua, ¿verdad? Porque solamente tendría una porción del dedo, ¿verdad? Bueno, pero pues ese es el ejercicio, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ir nosotros que ir aprendiendo. A ver, si les digo, vamos a ver, si les digo, a ver, bueno, aquí no damos puntuaciones en decimales, pero si les digo la puntuación, pues la puntuación de su nota, ¿qué opinan ustedes? ¿Que será discreta o será continua? Podrían ser ambas, ¿no? Podrían ser ambas, perfecto, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones sí les salen decimales en la plataforma, ¿verdad? Pero cuando ya se corrigen las notas solamente les dan números enteros. Muy bien, perfecto. Exactamente, muy bien. Va, continuamos entonces. Vamos a ver. Bueno, veamos las discretas. Como ya decíamos, las discretas están representadas por números naturales, ¿verdad? Ejemplo de estas tenemos número de accidentes al día, ¿verdad? No podemos decir, ah, es que hoy hubo 10.5 accidentes en un día, ¿verdad? No, hubo 10, 3, 4, 5, 7, 10, 100, ¿verdad? ¿Estamos? Igual forma, el número de integrantes, si decimos cuántos integrantes tiene su familia, usted tiene que decir, ah, bueno, tiene 6, 7, 5, no podemos decir, ah, mira que mi familia tiene 3.6 integrantes, ¿verdad? No se puede. Número de trabajador por empleado, de igual forma, ¿verdad? De trabajadores por empresa, de igual forma. La cantidad de población en un país, ¿verdad? El número de habitantes en una vivienda, número de alumnos aprobados y desaprobados. Por ejemplo, yo no puedo decir, ah, bueno, este mes o este semestre me aprobaron a mí 5.6 alumnos, ¿no? ¿Cómo es eso, verdad? O sea, o aprobaron 5 o aprobaron 6, pero no 5.6, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna duda con esta variable? Lo importante de esta variable, como les digo, es que ustedes recuerden que las variables cuantitativas discretas utilizan números naturales, ¿sí? Los números naturales, recuérdense que son los números que no tienen decimales. ¿Estamos? Ojo con eso, por favor. Números naturales son los números que no tienen decimales. ¿Estamos? Va. Muy bien. La continua. Está representado por un número real, ¿verdad? Las continuas, pues los números reales, recuérdense que tenemos dos tipos de números, ¿verdad? Los naturales y los reales.
El número real, este sí puede utilizar cifras decimales, ¿verdad? Por ejemplo, ahí vemos un área de una parcela. Las áreas, pues sí, cuando nosotros calculamos un área, pues sí podemos determinar, bueno, son 50.3 metros cuadrados, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces sí, ahí sí utilizamos decimales. El estado monetario, ¿verdad? O los ingresos monetarios, pues de igual forma, ¿verdad? Tengo 350 quetzales en la bolsa, ¿verdad? Bueno. Tengo 355,20 centavos. Bueno, entonces sí. Producción de maíz, de igual forma, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Una hora y media, las horas laborales. ¿Cuántas horas trabajó usted hoy? Bueno, yo trabajé 2.5 horas, o sea, 2 horas y media, ¿verdad? Entonces, también es otra situación que puedo utilizar cifras decimales. Tiempo de servicio dentro de una empresa. ¿Cuántos años laboró usted en la empresa? Yo trabajé 2 años y medio, dice. Yo trabajé 5 años, 3 meses, ¿verdad? La estatura, de igual forma, ¿verdad? Todos nos medimos en base a metros. Decimos, ¿cuánto mide usted? Bueno, yo mido 1.77 metros, por ejemplo, ¿verdad? No, yo mido 1.81, ¿verdad? Entonces, bueno. No decimos 181 centímetros, ¿verdad? Sino que utilizamos el sistema decimal con metros, ¿sí? Bueno. Y esa sería la clasificación en base a cuantitativa continua, ¿verdad? Cuantitativa continua. ¿Estamos? Bueno, ahora, como ya decíamos, esa es la clasificación, pero en base a las escalas de medición, pues la importancia de las escalas de medición es que nos dice que estas precisan la forma en cómo se van a medir las variables. Por ejemplo, para las cualitativas, decíamos, la escala de medición puede ser o nominal u ordinal, ¿verdad? Entonces, ya decíamos, o si es nominal, pues es porque ninguna vale más que la otra, ¿verdad? Veamos en esta imagen, como bien nos dice, de la escala nominal. La variable puede tener 2 o más categorías, pero solo identifica la categoría. Ojo con eso, eso es lo más importante de la escala nominal. Solamente identifica una categoría y ninguna vale más que la otra. Por ejemplo, nos pone aquí el género, la religión, la profesión, ¿verdad? No vale más un médico que un arquitecto, ¿cómo se llama? Un abogado, o un periodista, o un maestro de obra, ¿verdad? Ninguno vale más, solamente es la profesión a la que cada uno se dedica, ¿verdad? Entonces, esta es una escala nominal, solamente nomina, pues como bien lo dice su nombre, solamente nomina la labor, ¿verdad? La ordinal, aquí sí, como nos dice, hay varias categorías, además de identificar, mantienen en un orden o jerarquía. Por ejemplo, el grado de instrucción, el nivel de autoestima, ¿verdad? Entonces, aquí sí, hay un grado, hay un orden, hay un nivel de importancia de cada uno de estos, ¿verdad? ¿Estamos? No sé si les queda clara la diferencia entre el nominal y el ordinal. Sí, profe, está claro. Sí, va, perfecto, muy bien. Veamos entonces, y como ya decíamos, estas eran las dos clasificaciones, la nominal y la ordinal, son las escalas con las cuales se puede medir una variable. ¿De qué tipo? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. ¿Segura? La escala nominal y ordinal evalúa qué tipo de variables, cualitativas o cuantitativas. Cualitativa. Cualitativas, ¿verdad? Cualitativa, porque solamente está ordenando, es una escala o son escalas para clasificar cualidades, ¿verdad? Nominal u ordinal, únicamente, ¿verdad? Y por último, tenemos las escalas de medición de las variables cuantitativas, como decíamos, las de intervalo y por último las de razón, ¿verdad? Las de intervalo, como ya bien nos decíamos desde el inicio,
pues su mismo nombre nos indica, ¿verdad? Hay intervalos desde cuánto a cuánto, ¿verdad? Por ejemplo, identifica, ordena y establece distancias o intervalos entre categorías, ¿verdad? No tiene un cero verdadero, eso es bien importante, ¿verdad? No tiene un cero verdadero. Les voy a dar un ejemplo muy claro de esto y creo que es el más aplicable para esto, la temperatura, ¿verdad? Si nosotros medimos la temperatura de ciertos objetos, podemos comenzar con temperaturas de, ¿qué les digo?, menos 10 grados hasta los 0 grados, desde 1 grado hasta los 10 grados, posteriormente desde los 20 a los 30, a los 40, a los 50 grados centígrados, y así podemos ir haciendo varios intervalos, ¿verdad? Entonces, algo importante es que el cero no es absoluto, ¿verdad? El cero no es verdadero, ¿estamos? Entonces, por eso nos ponen aquí como ejemplo un termómetro, ¿verdad? En el cual el cero pues no es absoluto, no es verdadero. Mientras que en las escalas de razón, ¿verdad? En este sí, el cero es totalmente absoluto, es un cero verdadero. Eso quiere decir que si el valor es cero es porque no hay nada, ¿verdad? Bueno, nos dice la escala de razón identifica, ordena, establece distancias y es posible obtener razones, ¿verdad? Y ya veremos más adelante cuáles son estas medidas de razones. Principalmente su característica es de que el cero es absoluto. Por ejemplo, el peso, la talla, el tiempo que una persona pasa frente a la tele, el tiempo en que una persona pasa utilizando su teléfono celular, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Porque si yo les digo, yo paso 0 minutos al día utilizando mi celular, es porque yo no lo uso para nada, ¿verdad? Pero si yo les digo, yo tengo 0 grados de temperatura, ustedes dicen, ese está muerto, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que una de temperatura, sino que simplemente es una temperatura muy baja, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, entonces, por eso les decía desde el inicio, me interesa mucho que vean bien este cuadro. Este cuadro resume todo lo que vimos nosotros el día de hoy. Miren, decíamos, las variables por su naturaleza pueden ser o cualitativas o cuantitativas, y por su escala de medición pueden ser, las cualitativas pueden ser nominal u ordinal, y las cuantitativas de intervalo o de razón. ¿Estamos? Entonces, por favor, repasen bien si no les quedó muy claro acerca de cómo se clasifican las variables. En esta presentación está muy bien explicado, ¿verdad?, las características que tiene cada una de ellas. Y como les digo, traten de hacer este mapa, ¿verdad?, mental, ¿verdad? Traten de llevarlo mental, no solamente para su tarea, sino que traten de hacerlo mental. ¿Estamos? Entonces, por favor, yo les voy a dejar la tarea en plataforma para que ustedes la trabajen. Y cualquier duda que ustedes tengan, pues ya me comentan. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda, algún comentario o algo en particular. Todo está claro. Está bien. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, pues jóvenes, entonces nos vamos a quedar hasta ahí el día de hoy.